Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bendecidos? ¿Están bien? ¿Se encuentran bien de salud? Qué bueno escuchar eso, ¿verdad? Pasamos un par de semanas difíciles con mi mamá por la enfermedad de mi sobrino. Yo también estoy muy malo. Incluso ahorita estoy en un 90 y algo por ciento. Pero nos estamos recuperándonos. Es bonito, ¿verdad? Cuando de repente uno se empieza a restaurar de su salud. De repente no puedes respirar bien, no puedes ni comer bien, ni dormir bien, ni nada. Y cuando de repente vuelves a agarrar ese aire de nuevo, así que puedes respirar, dices, te sientes muy aliviado. Y es algo muy bonito, ¿verdad? Y el día de hoy tengo la bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Les voy a pedir si me acompañan al libro de Jeremías, capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos. Y les voy a pedir, ¿verdad?, que se mantengan en el libro de Jeremías. Vamos a leer algunos versículos que están en el libro de Jeremías. También que nos preparemos, ¿verdad?, porque vamos a leer algunos versículos en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Ustedes saben, ¿verdad? Entonces, Jeremías capítulo 3, versículo 12 al 15, dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová: no guardaré para siempre mi enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de adorarte, la oportunidad que tenemos de venir y buscar tu rostro en medio de tantas cosas, situaciones que están pasando, que aún podemos venir, Señor, y glorificar tu nombre. El día de hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables, Señor, a nuestra vida de una manera muy especial. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, y que esta palabra pueda ser de bendición para este pueblo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, esa porción que leímos del libro de Jeremías, el Señor les está diciendo al pueblo de Judá, le está diciendo: regresa a mí, conviértete, ven una vez más. Y parece que el Señor les está dando la oportunidad de que regresen antes de que venga sobre ellos un juicio, antes de que venga sobre ellos una calamidad. Hermanos, déjenme decirle una cosa: el Señor está interesado en restaurar nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la restauración de Dios, pero específicamente no puede haber restauración sin arrepentimiento. Dios está interesado en restaurar nuestras vidas, nuestros corazones. Hermanos, el Señor está interesado en restaurar nuestras familias. El Señor está interesado en restaurar nuestros ministerios, restaurar nuestra congregación, pero tenemos que recordar que no puede haber restauración si primero no hay arrepentimiento.
En estos días he estado estudiando un poco acerca de la vida del profeta Jeremías. Es muy sorprendente el llamado que el Señor le hace a este profeta en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Y el Señor llama a Jeremías a una edad temprana. Jeremías era muy joven. Si leemos estos versículos, dice, y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Vemos que el Señor llama a Jeremías y le dice, te voy a respaldar. Es necesario que vayas y les digas al pueblo lo que tengo planeado hacer si ellos no se arrepienten. Hermanos, Jeremías a lo largo de su vida vio lo errado de la política de los reyes. Él les habló de los planes que tenía Dios sobre el pueblo de Judá. Les decía, viene juicio. Les decía, viene una calamidad. Si no se arrepienten, van a ser destruidos, van a ser llevados como esclavos a Babilonia. Pero ninguno de los reyes, hermanos, escuchó sus advertencias. Estaba viendo que, hablando acerca de algunos reyes, había un rey que se llamaba Joacim. Y él literalmente estaba en contra de Jeremías. Él tenía un comportamiento hostil contra el profeta. El profeta escribía y decía, mira lo que dice el Señor. Y agarraba a Joacim las escrituras, los manuscritos, y los destruía. Y los aventaba al fuego. Después de él hubo otros reyes, está Sedequías, un líder bastante débil, que en ocasiones, ¿verdad?, venía a buscar el consejo de Jeremías, pero en ocasiones. Y en otras ocasiones lo que hacía es que permitía que sus enemigos lo maltrataran y lo llevaran a prisión. Hermanos, Jeremías sufrió mucho a causa del pueblo. Sufrió al ver cómo el pueblo se estaba desmoronando. Sufrió al ver cómo el pueblo se estaba condenando. Sufrió porque cuando él iba y hablaba, lo maltrataban. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque lloraba y clamaba a Dios. Imagínense cuánto fue ese sentimiento que tenía Jeremías, que no solamente escribe el libro más largo de la Biblia, que es Jeremías, sino que también escribe el libro de Lamentaciones. Se lamentaba. Mas aún así, más aún con ese sufrimiento, Jeremías tenía un corazón compasivo por su pueblo. Y oraba por el pueblo, aun cuando el Señor le había dicho que no lo hiciera. Jeremías intercedía. Pero sabe una cosa, hermanos, también tenemos que mencionar que Jeremías fue firme y condenó a los gobernantes, a los sacerdotes y a los falsos profetas que extraviaban al pueblo. Hermanos, Jeremías decía las cosas como eran. Jeremías condenó la idolatría de la gente. Jeremías anunció el juicio que enfrentarían en caso de no arrepentirse. Porque tenemos que recordar, hermanos, que no puede haber restauración sin primero no hay arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? Yo le pasé unas
unas fotos a Miriam. Y estaba yo viendo que en el libro de Jeremías se menciona bastantes veces la palabra arrepentimiento. Hay dos palabras hebreas utilizadas en el libro de Jeremías. La otra. Hay dos palabras hebreas utilizadas en el libro de Jeremías para expresar el concepto de arrepentimiento. La primera, ¿verdad? Se escribe Nacham, pero se dice Nakaham. Y esa palabra significa lamento. Se refiere a un cambio de opinión o de dirección. Esa palabra, Nakaham, es la palabra que encontramos en el libro de Génesis capítulo 6, cuando vemos que el mundo se había llenado de violencia, cuando vemos que el mundo estaba completamente en contra de los preceptos de Dios, estaba en contra de Dios. Y dice que el Señor se arrepintió. Pero la palabra no se contradice, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué es lo que significaba esa palabra? Nakaham significa lamento. Se refiere a un cambio de opinión o de dirección. Cuando dice que el Señor se arrepintió, no dice que había un sentimiento de culpa o de vergüenza. Eso no es lo que está diciendo, sino lo que dice es de que tuvo que haber un cambio de dirección. El Señor tenía un plan. El Señor quería bendecir a su pueblo. El Señor quería llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. El Señor quería ser su Dios y quería que ellos fueran su pueblo. Pero a causa del pecado, a causa de sus malas decisiones, el Señor tuvo que hacer un cambio de dirección. Por eso es que vino el juicio, el diluvio. Tuvo que hacer un camino para poderle darle una oportunidad al hombre. También tenemos en el libro de Jeremías otra palabra que se dice shuv. Esta palabra shuv significa volver o retornar. Significa recapacitar. Y se utiliza para describir el acto de arrepentirse y volver a Dios. Shuv en hebreo es lo que en el griego conocemos como metanoia, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de mente. Shuv significa volver en sí. Y hay un ejemplo bastante fácil que encontramos en la escritura que dice que el hijo pródigo se aleja del padre, ¿verdad? Y malgasta todos sus bienes y acaba comiendo en medio de los cerdos. Había perdido la razón. Él era un hijo y se encontraba comiendo con animales. Y dice la Biblia que en ese momento él volvió en sí. Despertó, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Hubo un cambio de mentalidad. Decía, ¿qué hago aquí si hay comida en la casa de mi padre? ¿Qué hago aquí si allá hay techo? ¿Qué hago aquí si allá hay protección? ¿Y qué hace el joven? Regresa a la casa de su padre. Se arrepiente, shuv, un cambio, retorna, recapacita. En el libro de Jeremías hay bastantes ejemplos en todo ese libro que habla de arrepentimiento, pero esto me llama la atención porque, por ejemplo, Jeremías 8:6 dice, me he arrepentido de haberles hecho bien, dice Jehová, porque no se han arrepentido de su maldad. Eso lo tengo en una de las fotos que di. Me he arrepentido de hacerles bien porque ellos no se han arrepentido de su maldad. Pero lo que está diciendo es, mire, el plan era hacerles bien, pero he tenido
que tomar otra decisión, llevarlos por otro camino, porque ellos no han decidido volver a mí. Ahí mismo Jeremías 18:8 dice, y si se arrepiente, Shuv, de la maldad, yo también me arrepentiré, Nakahán, del mal que pensé hacerles. Lo mismo decía Jeremías 26:3, quizás si se arrepientan, Shuv, de la maldad, y yo me arrepienta, Nakahán, del mal que pienso hacerles. Dice, si ellos, esto está bastante interesante, porque el Señor decía, mira, si es que ellos se arrepienten, si ellos hacen el esfuerzo, si ellos se alejan de la maldad del pecado, puede ser que yo cambie las cosas, puede ser que yo haga un camino, que no haga que no los lleven cautivos, que no los lleven como esclavos, si ellos se arrepienten. Pero hermanos, nosotros que conocemos la historia, sabemos que el pueblo fue cautivo a Babilonia. Estaba yo viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Prácticos. Y me doy cuenta que un ejemplo práctico lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 21. Versículo 12 al 13. Y en lo que usted llega a ese versículo, déjeme darle un poco de información. En este versículo vamos a encontrar a Jesús pronunciando unas palabras que se encontraban en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Es interesante porque esta porción que vamos a leer la encontramos tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. Y cuando tú lees el tema de lo que trata, vas a ponerte a pensar conmigo esto. Porque si tú ves ahí en tu Biblia, dice, Jesús purifica el templo. Y en los otros versículos de los evangelios dice, Jesús purifica el templo, Jesús limpia el templo. Pero ¿qué hace Jesús? Dice versículo 12 al 13, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está en Jeremías, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús le decía, esta es casa de oración. ¿Qué han hecho específicamente? Porque sé que nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, pero es que esto sí se está refiriendo a la casa de Dios, al templo. Y dice, ¿qué han estado haciendo? Hermanos, déjenme darle un poco más de contexto. Cuando eso pasó, cuando Jesús llegó al templo, dice que volcó las mesas, pero antes de eso, Jesús entra a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal. ¿Usted ha escuchado de eso? Dice que el pueblo ponía sus mantos en el camino, dice que agarraban en ramas y las ponían para que Jesús pasara en medio. Y decían muchos, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Verdad? Explícitamente estaban diciendo, ha llegado nuestro Mesías. Pero yo siempre me había preguntado esto, porque estaban recibiendo a Jesús, pero un poco tiempo después lo estaban llevando hacia el Gólgota Calvario. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Era genuino ese recibimiento a cuando Jesús había entrado? Mire, en el libro de Lucas te da más contexto. Y dice que Jesús, cuando iba a entrar a Jerusalén, dice que vio a Jerusalén y se puso a llorar por Jerusalén. Y decía, ¿no te diste cuenta que estaba en medio de ustedes? ¿No se dieron cuenta que estaba ahí?
Y Jesús lloró y se lamentaba. Y dice la escritura que dice, no quedará piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, el pueblo había perdido el respeto por la casa de Dios. Sus sacrificios eran las obras. Mis amados hermanos, no podemos permitir que perdamos el respeto a la casa del Señor. El pastor nos habló el día viernes acerca de hacer sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Hermanos, porque esta es casa de oración. Esta es una casa de adoración. Pero debemos preguntarnos, ¿en dónde se encuentra mi mente? ¿En dónde se encuentra mi corazón? ¿Qué es lo que sale de mi boca? La Biblia dice, ¿no?, que del corazón habla la boca. Y yo le puedo decir a alguien te amo, pero ¿significa que en verdad lo amo? Es que eso se ve por las obras. Si estoy engañando, si estoy mintiendo, son palabras vacías. Dice, es como címbalo que retiñe, es ruido. Mateo 15:18, Jesús les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud, el Señor les dijo, oíd y entended que lo que entra a la boca no contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Hermanos, no ignoremos quién está presente en medio de nosotros el día de hoy. Porque sin duda no es Juan Daniel, sin duda no es Celso y no es ninguno de nosotros los que estamos aquí. El que camina en medio de nosotros es el Señor. No ignoremos quién está presente el día de hoy. No sea que el día de mañana nos lamentemos por no haber tomado las cosas en serio. Otro punto práctico, el primero es el respeto a la casa del Señor. Pero el segundo punto es mira y guárdate. Presta atención y guárdate, cuídate. Jeremías 5:21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Muy interesante, ¿no? Dice, tienes ojos y no ves, tienes oídos y no escuchas. ¿Sabe? Me llama la atención porque Jesús también pronuncia estas palabras. En el libro de Marcos capítulo 8 versículo 18, Jesús dice estas palabras a los discípulos. Les dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Porque acababa el Señor de multiplicar los panes y los peces por segunda vez. En el versículo 21 le dice, ¿cómo aún no entendéis? ¿Por qué no te das cuenta? Mire, yo sé, le voy a dar un poquito más de contexto, ¿verdad? Ahí mismo Marcos, versículo 15 y 16 dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Les decía, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí y decían, se enojó porque no trajimos pan. Pero hermanos, él les decía, ¿no entienden de lo que les estoy hablando? Hermanos, cuando habla de la levadura, a menudo el término
maligno tiene una connotación de maldad o pecado. Es como cuando algo muy pequeño puede corromperlo todo. Y el Señor decía, cuidado con la levadura de los fariseos. Esa levadura que se encontraba entre los religiosos, entre los que buscaban a Dios. Y cuidado de la levadura del pecado del mundo. Les decía, cuidado de la maldad y del pecado que contamina a la iglesia. Cuidado de regresar a la maldad y el pecado que contamina el mundo. Hermano, la palabra nos anima a no ser de doble ánimo, sino más bien a estar firmes en el Señor. Les decía, cuídense de la levadura, no permitan que el pecado entre. Y es interesante porque esas palabras que mencionó Jesús, que decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Inmediatamente después de que el Señor les dice eso, el Señor sana a un ciego. Literal, en el versículo 22 al 26, dice que el Señor sana a un ciego en Betsaida. Y si tú ves el versículo bíblico, ¿verdad? Si tú lo lees, te puedes dar cuenta de ciertas cosas que sucedieron. Versículo 22 y 26 de Marcos 8. Marcos 8, versículo 22 al 26. Vamos a ver algo muy interesante. Lo voy a leer desde la Reina Valera. Y la palabra del Señor dice de esta manera: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, ¿ya veía? Sí. Pero dice, mirando algo decía, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, o sea, veía borroso, no veía completamente bien. Y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea, no digas a nadie en la aldea. Y muy interesante porque estaba dándome cuenta que esta situación fue especial con este ciego, a comparación con otras personas que el Señor sanaba. Porque el Señor decía, levántate y anda. El Señor decía, ve y veía. Pero con él fue un proceso. No fue algo inmediatamente. Y yo estaba tomando ciertas cosas prácticas de este versículo bíblico. Dice, lo primero es que lo tomó de la mano. Se agarró de la mano de Jesús. Lo segundo es que lo saca del lugar en donde se encontraba. Hermanos, este hombre tenía un lugar donde no tenía que estar. Y no solamente eso, sino que lo continúa sanando. Fue un proceso. A veces nos conformamos, ¿verdad? Tenemos un problema, con que se me quite la tos, pero me vuelve la tos. Y otras pastillas, se me quita la tos. Pero ¿y qué si no es eso el problema? ¿Y qué si es algo un poco más profundo que tiene que ser revisado y tenemos que ir constantemente a revisar eso? Entonces aquí yo me doy cuenta que él continuamente está con Jesús y Jesús lo continúa sanando. Y lo envía a la casa y le dice, no entres en la aldea, no regreses al lugar de donde te he sacado. Mi hermano, si es una relación de amistad, de noviazgo, de una actividad que te aleja de Dios, es tiempo de cortarlo y no regresar más. Es tiempo de ver la realidad y de cuidar nuestra relación con Dios. Porque hay que recordar algo, que no puede haber restauración si no hay arrepentimiento. Y lo último que quiero mencionarles
tiene que ver, lo primero es respeto por la casa del Señor. Lo segundo es, mira la realidad, guárdate. Pero lo tercero es, descansa en Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos cansado o no estamos cansados? ¿Cuántos de nosotros llevamos cargas que no podemos soportar? Mire, el peso del pecado es pesado. El peso del pecado no nos deja avanzar, nos detiene, nos aplasta. Mateo 11:28 al 30, Jesús dice estas palabras, y esto es muy interesante. Mateo 28 al 30, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es físico, es un descanso interno, un descanso que no te lo puede dar nadie más que el Señor. Dice, vas a hallar descanso para vuestra alma. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa palabra que dice, hallaréis descanso para vuestra alma, también lo dijo el profeta Jeremías. Vamos a ir más adelante ahí, pero me doy cuenta de ciertas cosas en este versículo bíblico. Porque el Señor les dice: venid a mí, vengan a mí, acérquense a mí, lleven mi yugo. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo: sigan mi ejemplo. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. El Señor dice: lleva mi yugo. El Señor les dice: aprendan de mí. Les dicen: sean mansos y humildes de corazón. Hermanos, por medio de su actitud y su conducta, Jeremías nos dio un ejemplo semejante al de Jesús, debido a lo cual debemos de considerarlo como un prototipo de Cristo. Estaba yo investigando y me daba cuenta que en el Antiguo Testamento Él mostró gran compasión por el pueblo, derramó sus lágrimas sobre él, sufrió la ingratitud, pero los perdonó. Jeremías es una de las personalidades del Antiguo Testamento más parecidas a Cristo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Hermanos, el día de hoy tenemos que elegir el camino que queremos tomar. Y yo solamente quiero recordarles una cosa: que no puede haber restauración si primero no hay arrepentimiento. Shuv, regresar en sí, hacer un cambio, volver, recapacitar. Y es muy triste, pero quiero acabar con Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas el pueblo dijo: no andaremos. El día de hoy, hermanos, le voy a pedir que cierre sus ojos. Si quiere puede ponerse de pie. Si quiere puede venir al altar. Pero lo importante es que el día de hoy reconozcamos nuestra condición. No puede haber restauración si primero no hay arrepentimiento. No puede haber restauración, hermanos.
Y el Señor quiere restaurarlos el día de hoy. El Señor quiere darles paz, descanso para sus almas. El Señor quiere proveer para sus necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, el día de hoy te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y porque tú eres fiel a tu palabra. Señor, el día de hoy nos has hablado del arrepentimiento, de volver en sí, de enmendar, de cambiar nuestra mentalidad. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida. Queremos verte, Señor. Queremos ser completamente sanos. Así como lo dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero experimentarte completamente. Quiero en el nombre de Jesús ser transformado. Reconozco mi condición. Hermanos, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Yo oro por tu pueblo. Que tú los bendigas, Señor. Que tú los puedas ayudar a que ellos puedan ser restaurados completamente. Señor, a que tú les ayudes, Señor, a poder tomar decisiones importantes como el arrepentimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo.